Descubierto. 5 increíbles secretos estoicos que transformarán tus deseos en realidad impactante. Carlos se detuvo un momento, el peso de su mundo resumido en un solo suspiro. Con 17 años, cada día sentía la carga de ser el pilar de su familia en un pequeño pueblo de México, donde los sueños parecían lejanos. Trabajaba en el mercado desde el amanecer, ayudando a su madre a vender frutas y verduras, mientras su padre, agotado después de un largo día en la construcción, le enseñaba lecciones sobre el valor del esfuerzo. Pero esas lecciones se sentían como cadenas, atándolo a un destino que no había elegido. ¿Es esto lo que quiero? Se preguntaba a menudo, mientras sus compañeros de escuela hablaban de universidades y futuros gloriosos, la presión a su alrededor se tornaba insoportable. En clase, los chistes despectivos de los chicos adinerados resonaban en sus oídos, y cada burla le decía que su origen humilde lo condenaba al fracaso. Se miraba al espejo y veía nada más que duda. Quizás no soy lo suficientemente bueno, pensaba con la mente acelerada, mientras su respiración se volvía irregular. Esa sensación de inadecuación lo perseguía, perforando su corazón. ¿Cómo puedo luchar por ser científico si ni siquiera puedo preparar la presentación sin temblar? Una noche, agotado tras un día en el mercado, Carlos decidió subir al desván a despejar su mente. En medio del polvo y el silencio, tropezó con un libro viejo. Al abrirlo, se encontró con un texto sobre filosofía estoica. Inicialmente escéptico, empezó a leer y, de pronto, las palabras se transformaron en refugio. La idea de que el sufrimiento era parte del crecimiento resonaba en él. Acepta lo que no puedes controlar, se repetía, mientras las enseñanzas despertaban un destello de esperanza en su corazón. Sin embargo, esa chispa se apagaba con cada mirada de desprecio en la escuela. Comenzó a cuestionar su talento, su autoestima erosionándose lentamente. Un día, el profesor le habló sobre una competencia científica regional, una oportunidad dorada para mostrar su capacidad. Carlos lo escuchaba, sintiendo que ese era su momento, el puente entre sus deseos y la realidad que anhelaba. Pero tras esa emoción inicial, la sombra de sus compañeros lo acechaba, la traición de su compañero, quien se burló de su esfuerzo, lo dejaba al borde del abismo. ¿Acaso todo lo que hago es en vano? Se decía, sintiendo como la angustia se apoderaba de su pecho. En ese instante, el libro en su mente se convirtió en un eco constante. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Cómo aplicar ese consejo cuando la desesperación se adueñaba de su ser? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carlos se llenó de determinación. Todo está en la mente, se susurraba, recordando cada lección estoica. Sin embargo, el miedo persistía como una sombra que no podía ahuyentar. ¿Lograría demostrar que su esfuerzo valía más que su clase social? El día de la competencia se acercaba, pero él debía luchar también contra sus propios demonios. La presión se acumulaba en su pecho mientras se aventuraba a realizar su presentación, sabiendo que, independientemente del resultado, estaba en juego su fe en sí mismo. ¿Sería suficiente su valentía para enfrentar un mundo que lo veían como inferior? La respuesta permanecía en el aire, su destino tejía una incertidumbre palpable mientras avanzaba hacia su momento estelar. El día de la competencia amaneció con un cielo despejado, pero en el interior de Carlos reinaba una tormenta de nervios. Se levantó con el estómago revuelto, luchando contra el torbellino de dudas que lo abrumaba. El lugar donde se realizaría la presentación era un auditorio que nunca había pisado, una gran sala llena de luces y un público expectante que podría estar en su contra. Pero había algo diferente hoy, una semilla de determinación había germinado en él. Mientras se vestía, se enfocó en un ejercicio recomendado del libro que había encontrado, Visualiza tu éxito. Imaginó a los jueces asintiendo, sintiendo su respeto. Pero esa imagen era efímera, rápidamente reemplazada por visiones de insultos y risas burlonas. No te dejaré ganar, se prometió en voz baja, tratando de ahuyentar a la sombra de su inseguridad. Al llegar al auditorio, la multitud de estudiantes y maestros se mezclaba en un bullicio inquieto. Carlos se sentó con su proyecto frente a él, las maquetas de un sistema que transformaba residuos en energía.
Podía sentir la presión que emitían sus compañeros, aquellos a quienes había temido durante tanto tiempo. En medio de la ansiedad, recordaba la enseñanza estoica, la única certeza es la incertidumbre. Su voz interior le repetía que, sin importar el resultado, había dado un paso valiente al participar. Cuando llegó su turno, el caos del auditorio se tornó en silencio. La mirada de los jueces se centró en él y el escenario cobró vida. Carlos se respiró profundamente, sacando coraje de un lugar que desconocía. Al dar su primer paso, los murmullos y comentarios despectivos comenzaron a desvanecerse en su mente. Habló con una pasión que había estado latiendo en su interior, sus ideas fluyendo como agua de un manantial. Tenía una misión hoy, demostrar que su origen no definía su capacidad. Las miradas en el público variaban, algunos lo escuchaban atentamente, mientras otros se reían entre ellos. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, encontró fuerza en el reto. Esta era su oportunidad para convertir el sufrimiento en palabra y acción. El miedo es solo un obstáculo mental, resonaba en su interior mientras expuso su proyecto. Mientras Carlos avanzaba en su presentación, sintió un cambio en su propio ser. La voz titubeante que lo había atormentado en el pasado fue reemplazada por una firmeza que nunca había experimentado. No solo estoy aquí por mí, sino también por aquellos que en el silencio creen que no pueden, pensó, desafiando cada risa en su contra. Al finalizar su intervención, se encontró con momentos de luz y sombra. Algunos aplausos resonaban en la sala, pero también notó a su antiguo compañero cruzarse con su mirada, una mueca de desprecio aún palpable. En ese instante, comprendió que la verdadera competencia no era contra ellos, sino contra su propia inseguridad. Cuando se fue del escenario, un sentimiento de aligeramiento lo invadió. Había enfrentado sus temores y, aunque no conocía el resultado de la competencia, había logrado algo más valioso, había comenzado a ver el poder que tenía dentro. Esa noche, el libro estoico le había enseñado a luchar con la mente y con el corazón. Al salir, escuchó a los jueces discutir sobre los proyectos. La mezcla de emoción y ansiedad lo acompañaba. Quizás este es solo el principio de un cambio, se dijo a sí mismo, pero el futuro aún era incierto. Justo cuando se quedó parado en el vestíbulo, sintiendo que podía alzar el vuelo, un jurado se acercó a él con una expresión seria en su rostro. Carlos, creo que deberías saber algo importante sobre tu presentación. El eco de sus palabras resonaba en su mente, mientras la nueva incertidumbre comenzaba a tejerse en su destino y Carlos se preparaba para el siguiente desafío. La voz del jurado le llegó como un susurro en medio del bullicio. La expresión seria en su rostro no hacía más que aumentar la tensión que Carlos ya sentía. Es sobre tu proyecto, comenzó el jurado, antes de que el resto de la sala se desvaneciera en el fondo de su mente. Tienes un enfoque innovador. Debes saber que hay oportunidades más allá de esta competencia. Me gustaría que consideraras un programa de mentoría. Las palabras se instalaban en su mente como una chispa en una paja seca. Jamás había pensado en la posibilidad de recibir apoyo en sus ideas. Su aliento se detuvo, una mezcla de incredulidad y expectativa llenó su ser. Pero la euforia fue rápidamente seguida por la duda, ¿realmente estaba listo para un siguiente paso? La voz interior de su antiguo yo comenzó a cuestionar su valía. Con cada interacción con el jurado, Carlos sintió un tira y afloja entre su crecimiento y su inseguridad. ¿Y si resulta ser un fracaso? ¿Y si no estoy a la altura? Se dijo. La culpa por haber arriesgado tanto invadió su mente. Sin embargo, las palabras del jurado persistieron, casi como una promesa de que el esfuerzo valía la pena. De regreso a casa, su mente no cesaba de analizar la propuesta. El trayecto se volvió una especie de laberinto mental. Mi instancia en la competencia fue más que solo un resultado. Había puesto a prueba su capacidad, enfrentando la adversidad. Pero el juicio del jurado había despertado algo nuevo en él, una ambición latente que había permanecido dormida, oscurecida por la duda. Esa noche, se sentó en su habitación, rodeado de libros y notas. Lo que antes había sido un refugio de escapismo ahora se asemejaba a un campo de batalla. Tenía que trazar un plan. Si el jurado creía en él, ¿por qué no podría creérselo él mismo? Así fue como, entre las sombras, empezó a escribir. Cada palabra representaba una batalla contra la incertidumbre. El desafío inminente oponía el deseo de avanzar a la resistencia interna. Decidió que no podía permitirse volver a ser un mero espectador de su propia vida. La mentoría ofrecía una vía para explorar su potencial. Sin embargo, esa decisión también traía consigo riesgos. Si fracasaba, su inseguridad podría desbordarse, ahogando su nueva confianza.
El sol de la mañana siguiente iluminó su habitación, trayendo consigo una claridad inesperada. Carlos entendió que el autocrítico que siempre había habitado en él era un enemigo que necesitaba confrontar. Durante los días siguientes, él se expuso a nuevas oportunidades. Comenzó a asistir a conferencias de sustentabilidad, desde pequeños talleres hasta charlas sobre innovación. Cada nuevo encuentro le ofrecía más que información. Eran lecciones sobre valentía y empoderamiento personal. Se cultivó en la idea de que estaba, en efecto, en una búsqueda. Cada ponente que escuchaba echaba luz sobre un aspecto de la vida que había sido hermético para él. Al mismo tiempo, se decidió a retar a su viejo compañero, el autor de las risas burlonas. En lugar de evadir conflictos, planeó un encuentro cara a cara. Era necesario no solo para probarse a sí mismo, sino también para poner a prueba su evolución personal. Con cada acción que tomaba, Carlos no solo alimentaba su ambición, sino que también consolidaba su confianza. Las oportunidades aparecían a paso firme, y en su mente resonaba una pregunta persistente. Si las habilidades que había desarrollado eran suficientes para emprender este nuevo camino. Consciente de que lo más esencial era su condición mental, se armó de valor para aceptar el reto que se aproximaba. Justo cuando se sentía en calma, recibió un mensaje inesperado. Carlos, somos un equipo trabajando en el desarrollo de energía sostenible. Nos gustaría hablar contigo sobre una colaboración. Esa invitación, inesperada y potencialmente transformadora, lo puso nuevamente a la expectativa. En ese momento, sus dudas eran muchas, pero la vital energía de su determinación estaba a punto de estallar. ¿Le seguirían acompañando las sombras del pasado o se atrevería a dar el salto hacia lo desconocido? La inquietud del futuro lo empujaba hacia adelante y, por primera vez, el miedo parecía ser un socio a abrazar en lugar de uno a temer. La reunión con el equipo de energía sostenible se fijó para el viernes. Carlos pasó esos días en un torbellino de preparación y ansiedad. Cada hora se sentía como un día, y cada rayo de sol que atravesaba su ventana era un recordatorio de la oportunidad que se avecinaba. Se propuso no dejar que la autocrítica lo dominara, así que elaboró un esquema sobre cómo podría contribuir al proyecto y, al mismo tiempo, aprender de ellos. Esa era la clave, absorber conocimiento mientras mostraba su potencial. El día llegó. Al entrar al café que habían elegido, Carlos sintió un escalofrío de nervios. La decoración acogedora contrastaba con la guerra que libraba en su interior. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente bueno? Las preguntas lo asaltaban mientras buscaba su mesa, donde un grupo de profesionales lo esperaba, 3 expertos en energía renovable, cada uno más impresionante que el anterior. La confianza que había cultivado en los últimos días se desvanecía por momentos. La conversación comenzó con una presentación dinámica del equipo. Cada uno compartió sus experiencias y pasiones, y Carlos se sintió inspirar. Se podría decir que su fuego interno se avivó. La mente se le despejó cuando fue su turno. Fue directo y apasionado. Explicó sus ideas con claridad y resaltó su deseo de contribuir. Pero, a medida que exponía sus habilidades, una parte de él estuvo en la cuerda floja, temía ser visto como un aspirante sin valor real, como un soñador que no tenía a dónde ir. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, las interacciones comenzaron a fluir. Se dio cuenta de que el equipo no solo valoraba su innovadora visión, sino que también estaban interesados en su enfoque único sobre los problemas que enfrentaban. Escucharon su perspectiva con atención genuina, y eso sembró en él una semilla de confianza. Cuando la reunión culminó, los 3 miembros del equipo se retiraron para deliberar mientras Carlos se quedaba a la espera, su corazón palpitante en el pecho. Reflexionó sobre su evolución personal. Había llegado allí no solo como presentador de ideas, sino como un profesional en formación que estaba listo para aprender y crecer. La inseguridad que lo había perseguido se convertía en combustión interna, alimentando su determinación. Aproximadamente 1 hora después, uno de los miembros regresó con una sonrisa amplia que iluminó la estancia. Nos encantaría tenerte a bordo, Carlos. Tu visión se alinea perfectamente con lo que estamos buscando, dijo. La declaración le golpeó como una ola. El sentido del logro fue inmediato y profundamente personal. No solo había conseguido una oportunidad, sino que había demostrado a sí mismo que era capaz de transformar sus inseguridades en oportunidades. En medio de este torrente de emociones, una idea inquietante se apoderó de su mente: la mentoría que tanto había deseado podría no ser solo una herramienta para crecer, sino una responsabilidad abrumadora. La posibilidad de decepcionar a su nuevo equipo se instaló nuevamente.
Carlos supo que debía sopesar lo que significaba realmente aceptar esa colaboración. Debía prepararse no solo para avanzar en su carrera, sino también para enfrentar las exigencias y expectativas de la nueva posición. La realidad de entrar a un mundo profesional que creía inalcanzable podría resultar tanto una bendición como una carga. Mientras navegaba estos sentimientos encontrados, el sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de su antiguo compañero del pasado, aquel que había burlado y que, como un eco distante, todavía dejaba huellas en su mente, comenzó a formarse. Carlos, creo que necesito hablar contigo sobre algo que podría interesarte. Ese mensaje avivó un fuego considerable en su interior. Ahora no solo enfrentaba un nuevo desafío laboral, sino que además un reencuentro inevitable con su pasado. ¿Sería capaz de lidiar con los fantasmas que aún rondaban su psique mientras daba forma a su futuro? Todo estaba por decidirse, y el camino se bifurcaba. Frente a él. El peso de la decisión se asentó sobre los hombros de Carlos mientras imaginaba el mensaje que había recibido. La voz del pasado lo llamaba, y aunque resurgían viejos recuerdos e inseguridades, sintió que esta podría ser una oportunidad de cerrar ciclos que aún lo ataban. Sin embargo, el miedo a fracasar lo embargaba. ¿Cómo podría enfrentarse a alguien que había sido parte de su historia, alguien que quizás aún lo veía como un eterno aspirante? Mantuvo su mente ocupada preparándose para los retos que se avecinaban en su nueva posición. Las expectativas eran altas y el miedo al juicio persistía. Aunque había proclamado su deseo de crecer, todavía había una lucha interna, su confianza era frágil, dispuesta a romperse ante la menor crítica. Sabía que, para avanzar, debía modular su perspectiva sobre la crítica. Podía aceptar la retroalimentación como una forma de mejora en lugar de un ataque personal. Comenzó a planificar su acercamiento al equipo de energía sostenible. Tomó notas meticulosas sobre los proyectos en los que estaba involucrado, y esa investigación hizo que la idea de compartir sus descubrimientos fuera menos intimidante. Cada palabra escrita en su cuaderno se sentía como un ladrillo en la construcción de su confianza. Era hora de dejar el miedo a un lado y abrazar su nuevo rol. El primer día en el equipo fue una mezcla emocionante de expectativa y ansiedad. Carlos observó cada movimiento, cada interacción, y sintió la intensidad de estar rodeado de personas inteligentes y apasionadas. Sentía que cada sonrisa o asentimiento de su parte era una invitación a ser parte del grupo. Sin embargo, a cada paso también reafirmaba su deseo de pertenencia. La lucha por demostrar su valía se hallaba en cada comentario que diera o en cada idea que propusiera. Podría ser visto como igual entre ellos. En una reunión de grupo, el líder del equipo pidió ideas sobre un nuevo enfoque para un proyecto de energía solar. Carlos sintió que era su momento. Con valentía, presentó sus ideas mientras su corazón latía fuertemente en su pecho. Las palabras fluían y, con cada oración, su nerviosismo disminuía. Para su sorpresa, el equipo respondió con entusiasmo, aportando críticas constructivas y sugiriendo mejoras a su propuesta. La energía en la sala se convirtió en un diálogo productivo, y dos ideas se unieron para formar algo más grande. Saliendo de esa reunión, Carlos se sintió diferente. Había lanzado el ancla en su viaje hacia el crecimiento profesional. Su percepción de la crítica se transformaba, ahora la veía como una brújula que lo guiaba en lugar de un lastre que lo hundía. Esa sensación de conexión y apoyo fue un nuevo combustible para su desarrollo personal. Pero no podía ignorar que el mensaje de su antiguo compañero lo seguía acechando. La decisión de mantener su pasado en el pasado o revisitarlo era un dilema que lo inquietaba. Otra notificación en su teléfono lo sacudió de sus pensamientos, una invitación a reunirse con su compañero. La ansiedad volvió a arrasar su mente, poniendo en jaque todo su recién adquirido sentido de seguridad. El camino ante él se oscurecía, y aunque había tomado impulso hacia sus nuevas metas, el eco de su historia pasada aún lo inquietaba. Con el futuro asomándose confuso, Carlos se preguntó, ¿podría reconciliar las dos partes de su vida y encontrar la manera de utilizarlas para su ventaja en este nuevo entorno? La respuesta quedaba en el aire mientras giraba el cuerpo y se preparaba para lo que estaba por venir, dispuesto a enfrentar tanto su pasado como su futuro. El día de la reunión llegó y Carlos se preparó meticulosamente. Se vistió con su mejor camisa, un gesto que representaba su deseo de ser visto como un profesional competente y no como el chico tímido que había sido en el pasado. A medida que se acercaba al café donde se encontraría con su antiguo compañero, un mar de dudas invadía su mente. Cada paso resonaba como un eco de sus inseguridades. ¿Sería capaz de sostener una conversación significativa? Cuando llegó, el rostro de su antiguo compañero se ilumina al reconocerlo.
A pesar de los años de separación, ese saludo provocó una mezcla de nostalgia y ansiedad en Carlos. Se sentaron en una mesa apartada, y al principio, la conversación giró en torno a trivialidades, pero cada palabra parecía un intento desesperado de construir puentes sobre un pasado erosionado. A cada sonrisa del otro, Carlos sentía que un viejo capítulo de su vida intentaba salir a flote. El giro llegó cuando su compañero mencionó un éxito reciente en su carrera. Carlos sintió que un latigazo de envidia lo atravesaba. No podía evitar compararse, porque él no había alcanzado ese nivel. La incomodidad lo envolvió al mismo tiempo que una chispa de determinación comenzó a arder dentro de él. Siempre había temido al éxito ajeno, pero en ese momento se dio cuenta que podía usar esa comparación como motivación. Sin embargo, en medio de la charla, su compañero, sin querer, tocó una fibra sensible. Habló sobre los retos que había enfrentado, la presión por ser mejor y la constante lucha interna. Carlos sintió que, en ese momento, la conexión se intensificaba. Ambos compartían un fondo común de inquietud, una lucha entre el deseo de triunfar y los miedos que se interponían. Esa empatía lo iluminó, ya no estaba solo en su viaje, terminaron la conversación más atados que antes. Carlos se sintió más en paz con su propia historia. Había decidido que, a pesar de las dudas, su pasado no lo definiría. Cuando se despidieron, el rostro de su compañero reflejaba un aire de respeto que había anhelado por tanto tiempo. Carlos entendió que este encuentro podía ser un nuevo comienzo, un paso valiente en su proceso de autodescubrimiento. Al regresar a la oficina, inspirado por la nueva perspectiva, comenzó a aplicar la conexión que había forjado. Se involucró más en su trabajo, buscando ideas innovadoras edificado por el apoyo de su equipo. La crítica se transformó en una herramienta enriquecedora. Cada vez que alguien le ofrecía retroalimentación, lo tomaba como un ladrillo más en la construcción de su nuevo camino. Sin embargo, por detrás de esa sensación de crecimiento, el mensaje de su compañero seguía tardando en convertirse en un eco en su mente. ¿Qué significaba realmente ese encuentro? ¿Estaba listo para abrir completamente la puerta a su pasado o simplemente había enmascarado su miedo bajo una nueva fachada, despertando un día con esos pensamientos revoloteando en su cabeza? Se dio cuenta que no sabía si estaba verdaderamente listo para afrontar las sombras que había dejado atrás. Esa incertidumbre se convirtió en un desafío, un reto que decidiría si lo empujaba hacia nuevos horizontes o lo mantenía en su zona de confort. Era evidente que su viaje apenas comenzaba, y la verdadera pregunta era, ¿tendría el valor necesario para confrontar lo que había decidido dejar atrás? La sensación de incertidumbre se cernía sobre él mientras su teléfono vibraba con una nueva notificación. Esta vez, era una invitación a un evento del sector, una plataforma para demostrar lo que había aprendido. Con las palmas sudando y el corazón acelerado, Carlos contemplaba el siguiente paso en su desarrollo. ¿Estaba listo para asumir el reto, o sucumbiría a sus viejos miedos? Carlos miró la pantalla de su teléfono, la invitación brillaba como un faro en la oscuridad de sus dudas. Evento del sector, decía, pero para él resonaba como un llamado a lo desconocido. Recordó la conversión con su compañero de antaño, el miedo al éxito ajeno luchaba con la determinación de forjar su propio camino. Decidió que se presentaría. Tras días de deliberación, la revelación del encuentro le había proporcionado no solo coraje, sino un sentido renovado del propósito. Quería no solo confrontar sus inseguridades, sino demostrarse a sí mismo que era capaz de alcanzar sus objetivos. Así que, mientras preparaba su presentación, se sumergió en una intensa investigación sobre la industria. Cada tarde se transformaba en un campo de batalla entre la angustia y la preparación. Llenó hojas y más hojas con ideas, gráficos y reflexiones sobre sus experiencias laborales. Cada palabra escrita se sentía como una victoria contra sus viejos miedos. Pero a medida que se acercaba la fecha del evento, la ansiedad comenzaba a hacerse notar nuevamente. La noche anterior, mientras revisaba sus notas, una voz interna le susurraba, ¿y si no lo lograba? ¿Y si fracasaba en público? No obstante, Carlos decidió enfrentar esas voces. Comprendió que el miedo era simplemente un sentido de protección que había aprendido a ignorar. Reflexionó sobre los momentos de su vida en los que había vencido incertidumbres, y eso le trajo un aire de calma. En la mañana del evento, se esforzó por canalizar esa energía acumulada. Se vistió nuevamente para mostrar no solo su profesionalismo, sino también su confianza en sí mismo. El trayecto hasta el lugar fue un recordatorio constante de su compromiso. Con cada paso, los ecos de dudas se desvanecían un poco más. Al llegar, el lugar estaba repleto de gente.
Sentir la vibración del networking y las conversaciones lo hizo sentir en medio de una colmena de actividad vibrante. Carlos tomó un momento y observó a su alrededor. La misma sala que le había intimidado le ofrecía una oportunidad. Se acercó a otros profesionales, conversó y se presentó. Cada interacción lo hacía sentir un poco más fuerte, cada sonrisa compartida le otorgaba dosis de confianza. Cuando finalmente llegó su turno en el escenario, un nudo se formó en su estómago. Mirando a la multitud, recordó lo que había aprendido en su encuentro anterior, la vulnerabilidad como un puente hacia la conexión. Habló sinceramente sobre sus desafíos, sobre cómo había lidiado con sus inseguridades. Compartió sus aprendizajes y cómo había aprendido a ver las críticas no como ataques, sino como oportunidades de construcción. Las palabras fluyeron con una sinceridad inesperada. Y cuando terminó, se encontró con aplausos. No toda la ansiedad se desvaneció, pero sentía una chispa de esperanza encendiéndose en su interior. Había compartido su verdad, y en ese acto, había comenzado a reescribir su historia. Regresó a casa, no como un victorio absoluto, sino como alguien que había dado un paso gigante hacia lo desconocido. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su jornada, entendió que su viaje hacia el crecimiento personal había tomado un giro inesperado. Comenzaba a vislumbrar su potencial, ese lugar donde sus deseos podían convertirse en hechos, pero a pesar de esa sensación de logro, un nuevo desafío comenzó a tomar forma en su mente. La oferta de un mentor había surgido durante el evento, alguien cuyo trabajo admiraba profundamente. ¿Acaso estaba listo para ser guiado por alguien más? ¿Era capaz de abrirse a esa nueva relación, o sería otro peldaño en la escalera de su desarrollo personal que estaría dispuesto a esquivar? Mientras la pregunta giraba en su mente, un mensaje nuevo llegó a su teléfono. Era de esa persona, la invitación a tomar un café. Carlos sintió un chispazo de incertidumbre y emoción. ¿Aceptaría la invitación y daría un paso más hacia lo que había estado buscando, o retrocedería ante el vaivén de su miedo? La decisión se presentó como un nuevo reto, más intenso que el anterior y con un potencial sin límites. Carlos permaneció contemplando su teléfono, el brillo de la pantalla casi deslumbrante comparado con la oscuridad de sus inseguridades. La invitación a tomar café representaba una bifurcación en su camino. Por un lado, la posibilidad de recibir orientación de alguien con experiencia, por el otro, el temor a abrirse y mostrar su vulnerabilidad una vez más. Pasó la mañana sumergido en su trabajo, pero su mente divagaba hacia el encuentro, como un niño que espera un evento importante. Mientras revisaba informes y analizaba datos, sentía un sudor frío recorrer su frente al pensar en lo que podría suceder en ese café. Realmente deseaba avanzar y aprender, pero una parte de él luchaba contra la idea de depender de alguien más. ¿Acaso su propia capacidad para resolver problemas no era suficiente? Fue en esa tarde, cuando el reloj marcaba las 5, que Carlos tomó una decisión. Llenó su pecho de aire y pulsó responder en su teléfono, aceptando la invitación. La expectativa se transformó en determinación, casi palpable. Sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera nuevamente. Al llegar al lugar, un pequeño café con un ambiente acogedor, se sintió abrumado por la atmósfera. Las paredes estaban decoradas con libros y obras de arte, cada rincón invitando al diálogo y la reflexión. Su mentor, un hombre de mirada abierta y sonrisa genuina, le dio la bienvenida y, tras las presentaciones, comenzaron a charlar. Carlos se sintió aliviado cuando descubrió que el hilo conductor de la conversación giraba alrededor de las luchas que cada uno había enfrentado en su carrera. Por primera vez, discutía abiertamente sus temores, sus inseguridades, y, sobre todo, el proceso de cómo había comenzado a lidiar con ellos. Su mentor compartió sus propios fracasos y los aprendizajes detrás de cada uno, lo que hizo que Carlos sintiera que, quizá, no estaba tan solo. Él también se atrevió a preguntar sobre las estrategias que su mentor utilizaba para mantenerse enfocado y motivado. Cada respuesta era un destello de sabiduría práctica que iluminaba aspectos de su propia vida. Carlos tomó notas mentales, comprendiendo que el camino hacia su desarrollo no necesariamente significaba hacer todo por su cuenta, podía aprender y crecer a través de otros. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, emergieron nuevas preguntas en la mente de Carlos. Preguntas que desafiaban su entendimiento sobre su propia capacidad. Si había aprendido tanto en una simple charla, ¿qué más podría descubrir si decidía entregar su vulnerabilidad a un grupo de expertos? ¿Quería correr el riesgo de ser visto y criticado nuevamente? Así, al despedirse, dejó el café con una mezcla de satisfacción y un ligero peso en el corazón.
Se dio cuenta que había comenzado a abrirse a nuevas experiencias, pero la sensación de inseguridad aún lo seguía. Sabía que su relación con el mentor podría ser el primer paso hacia oportunidades inimaginables, pero también le planteaba un dilema. ¿Estaba realmente listo para despojarse de sus armaduras y permitir que otros vieran su verdadero yo? Esa noche, en su soledad, miró al espejo y se preguntó si el futuro que anhelaba era realmente alcanzable. Y mientras reflexionaba, la notificación de un nuevo mensaje rompió el silencio. Era otro contacto del evento que había expresado su interés en colaborar. Carlos sintió un escalofrío. Allí estaba su oportunidad de dar un paso más, pero también la amenaza de ser expuesto nuevamente. El impulso era inminente, pero el miedo era un viejo conocido. ¿Retrocedería ante la duda o se atrevería a lanzar su red y ver a dónde lo llevaría esta nueva conexión? La decisión se presentó como un nuevo desafío, uno que podría definir su futuro. Carlos no pudo dormir esa noche. Las sombras de sus pensamientos lo mantuvieron alerta, revoloteando alrededor de su mente como un enjambre inquieto. La notificación en su teléfono había sido un golpe de adrenalina, pero también precisaba un nuevo nivel de compromiso. ¿Qué significaba realmente aceptar esa conexión? La vulnerabilidad lo acechaba como un depredador, cada vez más palpable. A la mañana siguiente, entre la rutina de preparar el café y llevar a cabo tareas mundanas, una voz interior persistía: no puedes avanzar si no te dejas ver. Esa frase reverberaba en su mente mientras él se sentaba en su escritorio, listo para comenzar el día. Tomó una decisión: respondería al mensaje y solicitaría una reunión. No podía permitir que la oportunidad de crecimiento se desvaneciera en la neblina del miedo. Cuando escribió esas palabras, sus dedos temblaron sobre la pantalla. Sabía que esto no era solo un simple café, sino una puerta de entrada a un mundo más amplio, un mundo donde podría aprender no solamente de su propio mentor, sino también de profesionales como él, que compartían sus propias luchas. De una forma casi instintiva, pulsó enviar, y en ese momento, el peso que había estado sintiendo se sintió ligeramente más liviano. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, las dudas comenzaron a filtrarse nuevamente. ¿Realmente estaba preparado para abrirse a aquellas personas? ¿Podría convertirse en un auténtico miembro de ese grupo, o sería mirado como un intruso? La idea de ser juzgado lo inquietaba, pero también amplificaba su deseo de evolucionar. ¿No era eso lo que había estado buscando todo este tiempo? Una forma de conectarse con otros que entendieran el camino hacia el desarrollo personal. Finalmente, recibió la confirmación de la reunión. Ellos estaban interesados, pero eso solo aumentó su ansiedad. Carlos se detuvo un momento, sintiendo la presión de esta nueva etapa. Comenzó a formular preguntas que podría hacer, temas que podría discutir. Realizó una lista mental de sus temores y aspiraciones, convirtiendo lo abstracto en tangible. Hacer esto le permitió prepararse mentalmente para la discusión, un ejercicio de clarificación que notó era necesario. Esa noche, cuando el momento de la reunión se acercaba, Carlos se miró nuevamente en el espejo. En lugar de los ojos vidriosos de la inseguridad, vio a un hombre que estaba listo para hacer frente a sus miedos. Se enfocó en una cosa: el aprendizaje. Dejó de lado la imagen de futilidad que lo atormentaba y empezó a visualizar cómo se sentía al compartir su historia. Con cada palabra que construía en su mente, se sentía más alineado con la idea de que su vulnerabilidad podría ser una fortaleza. Al llegar al lugar de la reunión, una sala de conferencias iluminada con luz cálida, los rostros de los demás participantes brillaban con entusiasmo y disposición a colaborar. Al mirar a su alrededor, Carlos sintió un torbellino de emoción y ansiedad. Era como si entrara en terreno desconocido, un lugar donde la vulnerabilidad y el conocimiento se entrelazaban. Mientras comenzaba a hablar, las conexiones internas comenzaron a formarse. Cada historia compartida, cada lucha revelada le hacía entender que estaba justo donde debía estar. Sus percepciones se expandían y su espacio de confort se ampliaba. La sensación de pertenencia que comenzó a brotar en su interior era un indicio de que el verdadero crecimiento a menudo se encontraba más allá de sus propias limitaciones mentales. Sin embargo, con cada momento que pasaba, también lo persistía un interrogante más profundo. ¿Habría un punto en el que sus inseguridades lo arrebatarían nuevamente, llevándolo de vuelta a la sombra del aislamiento? Cuando la reunión finalizó, con una mezcla de satisfacción y adrenalina, Carlos quedó con ansias de más. Había dado un paso monumental hacia adelante, pero sabía que el camino estaba plagado de nuevos desafíos. Una inquietante certeza se apoderó de él: esta conexión, aunque prometedora, podría revelarle aspectos de sí mismo que aún no estaba listo para enfrentar.
La necesidad de explorarse completamente se convirtió en una obsesión creciente. En cuanto salió del edificio, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje inesperado de su mentor, sugiriendo una nueva dirección a la que ir. ¿Era esto una guía o un nuevo obstáculo en su camino de autodescubrimiento? Carlos contuvo la respiración, sintiendo que las posibilidades se abrían de forma imparable. Ahora, más que nunca, la pregunta crucial era, ¿podría enfrentar lo que vendría sin retroceder? Las sombras de sus inseguridades estaban comenzando a ceder, pero lo que aún le esperaba seguía sin resolverse. El día de la presentación final había llegado. Carlos se despertó con el sol brillando a través de la ventana, una señal de que el momento que había estado esperando finalmente estaba aquí. Se miró en el espejo y, por primera vez, no vio a un chico inseguro, vio a un joven que había recorrido un largo camino. Había enfrentado sus miedos y había aceptado no solo su pasado, sino también su potencial. Durante semanas, había trabajado en su proyecto de energía sostenible, alimentado por sus nuevas conexiones y el aprendizaje que había absorbido en cada reunión. Se sentía capaz y listo para demostrar que su esfuerzo valía la pena. Mientras revisaba sus notas por última vez, recordó las palabras de su mentor: el verdadero crecimiento sucede cuando te atreves a ser vulnerable. Aquella frase reverberaba en su mente, instándolo a olvidar el miedo y abrazar su autenticidad. Al llegar al auditorio, sintió la mezcla habitual de nervios y adrenalina. Sin embargo, esta vez, en lugar de ser abrumado por la ansiedad, se sintió empoderado. Cada paso que daba hacia el escenario era un paso más allá de su inseguridad. Al presentarse frente a los jueces y al público, respiró hondo y comenzó a hablar. Compartió su idea sobre cómo transformar residuos en energía, sus motivaciones y el proceso que había seguido. Cada palabra que pronunciaba era una prueba de su evolución. Mientras avanzaba en su presentación, notó el interés creciente en los rostros de los oyentes. Colaboraciones pasadas, retroalimentación constructiva y el apoyo de su mentor le habían brindado las herramientas necesarias para pulir su enfoque. No solo estaba presentando un proyecto, estaba compartiendo su historia, ese camino lleno de tropiezos, aprendizajes y triunfos. El auditorio estaba en silencio, escuchándolo con atención. Cuando terminó, sintió una mezcla de orgullo y alivio. No importaba el resultado, había encontrado su voz. Al salir, los aplausos resonaban en sus oídos y, por primera vez en mucho tiempo, la duda y el temor se desvanecieron. Había conquistado lo más importante, la percepción de sí mismo. Los jueces deliberaron y Carlos esperó. Cuando finalmente se anunciaron los resultados, su nombre resonó entre los ganadores. En ese instante, fue como si el tiempo se detuviera. La alegría se apoderó de él mientras las emociones afloraban. Había ganado, pero más allá del reconocimiento, había logrado un cambio interno. Ya no era el chico que se dejaba llevar por la inseguridad, había demostrado que su origen no limitaba su potencial. Sus ojos brillaban al entender que ese triunfo era solo el inicio de una nueva etapa. A medida que se alejaba del escenario, sintió la fuerza de sus decisiones, había abrazado su vulnerabilidad, forjado relaciones y asumido riesgos. En el camino, había aprendido a mirar el futuro sin miedo al fracaso. Era un viaje de transformación, y ahora tenía un propósito claro. Así, Carlos dejó el auditorio con el corazón lleno de satisfacción. Pasaba de ser un espectador de su propia vida a convertirse en un protagonista activo. Las enseñanzas estoicas que una vez fueron solo palabras en un libro se habían transformado en principios que guiaban sus acciones. Cada desafío era ahora una oportunidad, cada crítica, un paso hacia adelante. Al llegar a casa, se sentó a escribir. Las páginas se llenaban de ideas, nuevos planes y sueños que antes parecían lejanos. Con cada palabra, sellaba su compromiso con el crecimiento continuo y la búsqueda de un futuro brillante. Miró por la ventana, sintiendo que el horizonte se expandía ante él. Había conquistado sus desafíos y, al hacerlo, había construido una nueva identidad. Carlos no solo había alcanzado un logro académico, había logrado algo más significativo, había transformado su mente y su autoestima. Era una demostración clara de que el cambio es posible para cualquiera que esté dispuesto a enfrentarse a sí mismo. Si había aprendido a creer en sus capacidades, entonces el futuro era suyo para moldear. Las últimas palabras de su libro estoico resonaban en su mente: el único límite eres tú. Carlos sonrió. Sabía que esto era solo el principio. Ahora tú, que has compartido este viaje de transformación con Carlos, debes actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir esta inspiración.
comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos, vamos a inspirar más historias de superación personal.